Me llamo Roz y tengo 29 años. La mañana del bautizo de mi hijo, me paré frente al espejo en la pequeña sala detrás del santuario, alisando el cuello de encaje de su vestidito blanco. Y por un instante tranquilo, me permití creer que ese día sería sencillo. Solo familia, fe, y un nombre que habíamos elegido con tanto cariño. Mi esposo Beston estaba detrás de mí ajustándose la corbata, y captó mi mirada en el reflejo y sonrió como siempre lo hacía cuando notaba que yo estaba nerviosa. Él aún no sabía lo que estaba por suceder. Yo tampoco. Habíamos llamado a nuestro hijo Theodore en honor al abuelo de Beston, un hombre que lo había criado cuando nadie más lo hizo. Se sentía correcto. Se sentía nuestro. Mi madre Ingrid tenía otros planes, aunque no me lo había dicho directamente. Había mencionado de pasada que prefería el nombre Julian, que sonaba más distinguido, más adecuado para un niño que llevaría el apellido familiar hacia adelante. Yo le había sonreído con cortesía y le dije que la decisión ya estaba tomada. Pensé que ahí terminaba el asunto. La iglesia estaba llena cuando entramos, filas de parientes y amigos vestidos con colores suaves, la pila bautismal brillando bajo la luz de los vitrales. El padre Dominique esperaba listo en el altar con las manos entrelazadas, aguardando a que trajéramos a Theodore. Recuerdo el murmullo de conversaciones tranquilas, el olor a cera de vela, la forma en que el sol caía en manchas de colores sobre el piso de piedra. Debería haber sido perfecto. Entonces mi madre se puso de pie. No esperó ninguna invitación. Caminó hacia el pequeño podio cerca de los bancos donde a veces los invitados leían una bendición, y tomó el micrófono destinado a los anuncios del diácono antes de que comenzara el servicio. Recuerdo que se me cayó el estómago en cuanto abrió la boca, porque conocía esa mirada en su rostro. Era la mirada que tenía cuando ya había decidido algo y estaba dispuesta a que todos los demás estuvieran de acuerdo, quisieran o no. Vamos a usar el nombre que elegimos nosotros. El de ustedes es ridículo, anunció, lo bastante fuerte como para que toda la iglesia volteara a mirar. Mi madre anunció en el bautizo de mi hijo frente al sacerdote, frente a la familia de Beston, frente a personas que conocía de toda la vida, que a Theodore lo llamarían Julian en su lugar. Lo dijo como si ya estuviera decidido, como si mi esposo y yo fuéramos apenas invitados de un evento que ella había planeado. Sentí que la cara me ardía. La mano de Beston apretó la mía con fuerza. Pero no había terminado. Antes de que yo pudiera dar un paso al frente para hablar, hizo una seña a mi tía, que sostenía una canasta de mimbre forrada con tela azul suave, y comenzó a repartir pequeños regalos envueltos a las personas más cercanas a los primeros bancos, regalos bordados con su elección. Cada uno con la inicial J, como si el asunto nunca hubiera estado en discusión. Vi cómo los rostros de la gente pasaban de la confusión a esa sonrisa incómoda y educada que la gente pone cuando no sabe qué más hacer. Ya le había dicho a toda la iglesia, dijo con orgullo, que el bebé sería Julian desde ese día, y varios parientes asintieron porque ya habían escuchado el nombre de su boca días antes, incluso antes de que Beston y yo cruzáramos la puerta. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de algo más filoso. Esto no se trataba solo de un nombre. Se trataba de que mi madre decidiera, una vez más, que mi vida le pertenecía para organizarla a su gusto. Miré a Beston. Él me miró a mí, y en esa sola mirada sentí que algo se asentaba en mi pecho, firme y seguro. Caminé hacia el frente de la iglesia, pasando rostros sorprendidos, pasando a mi madre, que aún sostenía el micrófono con una sonrisita satisfecha, y le pedí al padre Dominique que detuviera la ceremonia. La iglesia quedó en silencio. Incluso los dedos del organista se congelaron sobre las teclas. Mi madre se volvió hacia mí, su expresión pasando de la confianza a la incredulidad, como si nunca se le hubiera ocurrido que yo me negaría a simplemente aceptar lo que ella ya había decidido por mí. El padre Dominique nos miraba alternadamente sin saber si continuar, con la mano todavía cerca del agua bendita. Respiré hondo sintiendo todas las miradas de la iglesia posarse sobre mí,
sintiendo el pequeño peso de mi hijo contra mi pecho, sus deditos aferrados al borde de mi manga. No había planeado hacer una escena. Solo había querido una mañana tranquila y significativa para mi hijo. Pero algunos momentos te eligen a ti, y no al revés, y este fue uno de ellos. Este bautizo, dije con la voz más firme de lo que esperaba, va a suceder exactamente como mi esposo y yo lo planeamos. Mi madre abrió la boca para discutir, pero yo no había terminado. No tienes derecho a cambiarle el nombre a mi hijo frente a todos y llamarlo un regalo, dije, lo bastante fuerte para que toda la iglesia me escuchara. Su nombre es Teodore. Era Teodore antes de que tú llegaras hoy, y seguirá siendo Teodore cuando salgamos de aquí. Un murmullo recorrió los bancos, susurros pasando de fila en fila, y vi a mi tía dejar en silencio la canasta de regalos bordados en el banco más cercano, como si de pronto ya no quisiera sostenerla. El rostro de mi madre pasó por varias expresiones en cuestión de segundos, incredulidad, vergüenza y finalmente algo más frío, más a la defensiva. Solo quería ayudar, dijo con la voz tensa, tratando de suavizar el momento ahora que decenas de ojos estaban sobre ella y no sobre mí. Julian es un nombre hermoso. Pensé que aceptarías una vez que lo escucharas en voz alta frente a todos. Eso fue lo que más me dolió, la confesión, ahí mismo, frente a toda la congregación, de que había planeado todo esto, que había encargado regalos y avisado a los parientes y organizado un anuncio. Específicamente porque creía que la presión pública me haría ceder. Miré a Teodore, que había comenzado a inquietarse suavemente contra mi hombro, sin saber que su propio nombre se debatía sobre su cabeza. Beston se acercó a mi lado colocando una mano firme en mi espalda, y habló con calma pero con firmeza. Ingrid, te queremos, pero esta no es tu decisión. Nunca lo fue. Su voz no tenía nada de la ira que hervía bajo mis propias palabras, solo una certeza tranquila e inamovible, y de alguna manera eso pesó más que si hubiera gritado. El padre Dominique, que había esperado pacientemente durante todo el intercambio, finalmente habló. Quizás, dijo con suavidad, deberíamos dejar que los padres tomen esta decisión, como siempre debió ser. Algunas cabezas asintieron de acuerdo, y sentí que algo cambiaba en el ambiente, un silencioso realineamiento de simpatía que no había estado ahí minutos antes. Mi madre, sintiendo que la marea se volvía en su contra, lo intentó una vez más. Solo quería que tuviera un nombre fuerte, un nombre que significara algo, dijo, más callada ahora, casi suplicante. Teodore significa regalo de Dios, respondí. No necesito que me digas cómo suena un nombre fuerte. Elegí su nombre de la misma manera en que elegí convertirme en su madre, con todo lo que tengo. Las palabras me sorprendieron incluso a mí al salir de mi boca. Pero las decía en serio cada una. Ya no estaba defendiendo solo un nombre. Estaba defendiendo el derecho a criar a mi propio hijo sin que mi madre reescribiera la historia antes de que siquiera comenzara. Mi madre se quedó ahí un largo momento, el micrófono todavía flojo en su mano, y luego, despacio, lo dejó sobre la pequeña mesa junto al podio. No se disculpó del todo, no como yo alguna vez esperé, pero se retiró del frente de la iglesia y volvió a su banco sin decir una palabra más. Su confianza anterior se había desinflado visiblemente. Mi tía recogió en silencio los regalos bordados de vuelta a la canasta y la deslizó bajo el banco, fuera de vista, como si todo el momento pudiera guardarse y olvidarse. El padre Dominique nos miró a Beston y a mí, esperando nuestra señal, y asentí. Avanzamos juntos hacia la pila bautismal, y esta vez nada nos interrumpió. Derramó el agua suavemente sobre la cabecita de Teodore, y las palabras resonaron claras y firmes por toda la iglesia. Teodore, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Teodore soltó un pequeño llanto, más de sorpresa que de molestia, y un suave murmullo de risas y alivio recorrió a la multitud, rompiendo la tensión que había mantenido la sala apenas minutos antes. Después, mientras los invitados se acercaban a felicitarnos, varios se disculparon en voz baja por haber seguido el anuncio de mi madre antes, admitiendo que no supieron qué más hacer en el momento.
Les dije que no había nada que disculpar. La única persona que debía una explicación era quien había intentado tomar una decisión que nunca fue suya. Mi madre se fue poco después de terminar la ceremonia, sin quedarse para las fotos ni la pequeña recepción, y aunque una parte de mí sintió dolor por la distancia que ahora había entre nosotras, una parte más grande sintió algo cercano a la paz. Había protegido el nombre de mi hijo, pero, más que eso, había protegido la simple verdad de que algunas decisiones le pertenecen solo a quienes las toman. Beston me apretó la mano mientras salíamos de la iglesia hacia la luz de la tarde, con Theodore por fin tranquilo y somnoliento contra mi pecho. Pasara lo que pasara con mi madre, cualquier conversación que aún quedara pendiente, sabía una cosa con certeza. No dejaría que nadie más escribiera la historia de mi familia por mí. Ni ese día, ni nunca más. Si esta historia te conmovió, si crees que una madre siempre debería tener la última palabra sobre el nombre de su propio hijo, no olvides suscribirte al canal para no perderte la próxima historia como esta.